Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Por esa extraña magia, no os asombréis, por esa extraña magia de los cambios de hora, esta madrugada recuperamos una hora más en nuestras vidas, así que tenían que ser las 3, pero son las 2, o tenían que ser las 4, pero son las 3. No, tenían que ser las 4, pero son las 3. Ganamos una hora esta noche. Una hora que ganamos, que vamos a dedicar a un maestro, una persona que nos hizo a todos soñar y apasionarnos por este mundo de los misterios. Escuchad esta pequeña introducción que nos ofrecen nuestros compañeros. En esta hora de más que hoy tenemos, queremos rendir tributo a un maestro que hace casi 10 años que nos dejó. Nos referimos al doctor Fernando Jiménez del Oso. Fernando Jiménez del Oso, madrileño de nacimiento, se licenció en Medicina y Cirugía en la especialidad de Psiquiatría, siendo alumno del doctor Juan José López Ibor. Desde entonces trabajó en distintas clínicas, no abandonando jamás la práctica profesional de la psiquiatría. Su primer contacto con el medio televisivo llegaría en 1967, al colaborar con Narciso Ibáñez Serrador como guionista en algunos capítulos de la serie Historias para no dormir de Televisión Española, en uno de los cuales, titulado El Regreso, hizo una breve intervención como actor. A partir de 1974 comenzaría su popularidad cuando es fichado para llevar una pequeña sección dentro del programa Todo es posible en domingo, hablando de enigmas y misterios. En 1976 se le ofrece la oportunidad de dirigir y presentar Más Allá, su propio espacio en la televisión pública, que estuvo en antena hasta 1982, con altas cotas de audiencia. Entre 1982 y 1984, su espacio pasó a denominarse La Puerta del Misterio, dentro del cual, aparte de los programas grabados en estudio, albergó 2 series de documentales realizados y presentados por él, El Otro Perú y Ellos, dedicado al fenómeno ovni, con testimonios de testigos de toda condición. Su bagaje en televisión es mucho más extenso, llevando a millones de españoles de viaje por el amplio mundo del misterio, enseñándonos algunos de sus secretos. Esta es una de sus intervenciones en Televisión Española dentro del programa Más Allá. Para hablar del Triángulo de las Bermudas es imprescindible contarles algunas de las cientos de historias trágicas que hay tejidas en torno a esta zona del mar. A veces lo haremos de las manos de Richard Wiener, que realizó una película sobre este tema, una película que no verán ustedes en pantallas comerciales y que nos vendrá bien, nos servirá para ilustrar algunos de estos casos. Algunos de estos casos que a veces tienen un carácter tan extraño, tan insólito como el del vuelo 16, el de los 5 Avenger, los 5 aviones Vengador que desaparecieron el mismo día, a la misma hora, como si nunca hubieran existido, llevando 14 hombres cuando en realidad debieron ser 15. Pero se da una circunstancia, uno de los que debían formar parte de la tripulación, el cabo Cosnar, ese día y sin saber por qué decidió no participar en el vuelo. Esta es una constante. Si ustedes recuerdan... Su voz, su imagen, su forma de presentar esos extraños temas desconocidos
hicieron que todos los que le escuchábamos o veíamos cayéramos subyugados por su personalidad. Nacía una leyenda, y esta noche queremos homenajearle en los... Fernando Jiménez del Oso, el maestro, el doctor que llenó nuestra vida de misterios y que nos abrió el camino hacia esos otros mundos. Fueron muchas las veces que estuvo con nosotros aquí en el Espacio en Blanco, en el programa, desde aquellos ya lejanos años 70. Y para rendirle tributo de agradecimiento, de respeto por todo lo que hizo por nosotros esta noche, os invitamos a pasar algunos minutos junto a él, que siempre sigue vivo junto a nosotros. Son 4 fragmentos diferentes de otros temas y comenzaremos con unas pocas de sus palabras, rememorando parte de su vida y de sus comienzos, escuchar lo que cuenta de sí mismo. Y ahora dar la bienvenida a nuestro huésped de honor, don Fernando Jiménez del Oso. ¿Cómo está usted? Muy bien, don Miguel. Un placer. Yo creo que nos debíamos callar y dejar la música que tienes, que es una maravilla, ¿eh? Sí, visto cómo disfrutabas moviendo la cabeza. Sí, sí. Nos va a dejar sin música porque se la quiere llevar toda la que tenemos. Psiquiatra, director de la revista Enigmas. ¿Y cuántos años llevas metido en este asunto, Fernando? Bueno, metido en estos temas desde que era pequeño. ¿Por qué? Me gustaban, o a ti no. Sí, a mí también me gustaba. Pero en mi tiempo, y no es que nos llevemos demasiados años, era de locos estar en este asunto. Supongo que en el tuyo te mirarían, y a mí miraban mal a mí, o sea que... Lo llevaba con discreción, no era algo de lo que se pudiera presumir. El problema que había fundamentalmente era la bibliografía. Aquí no había, en esa época, te estoy hablando de los años 50, bueno, encontrabas en alguna librería de viejo algún libro editado en México, en Argentina o en Venezuela. En el rastro encontrabas algo. De vez en cuando llegaba algún ejemplar de alguna revista iberoamericana dedicada a estos temas, pero socialmente, políticamente y religiosamente estaban mal vistos. Muy mal vistos, sí. Así que, bueno, yo creo que los grupos espíritas, que obviamente los había, porque en España hay una gran tradición espírita, actuaban en la más absoluta clandestinidad, porque podían ser detenidos y llevados a la comisaría solamente por eso. ¿Te gustaba por alguna razón o te pasó algo, te ha pasado algo, te pasó de pequeño algo que te metió en este asunto? No, yo tenía un abuelo, mi abuelo paterno, con el que pasaba todas las vacaciones, con él y con mi abuela, y era un hombre muy peculiar, una magnífica persona y un hombre muy interesante, y que me contaba cuentos de miedo, horribles. ¿Y pasabas miedo y te gustaba? Lo pasaba fatal, pero le tiraba de la manga y le decía más. Había ahí un aspecto masoquista, y eran cuentos interminables que se prolongaban de un día para otro. Era como las 1001 noches terroríficas. Pero, qué bonito. Y sí recuerdo aquello. Pero también me recuerdo, pues no sé, de adolescente escapándome por la ventana del dormitorio ahí en Villalba, que era donde pasaba los veranos, para ir a ver el cielo, ¿no? Algo hay ahí. Yo creo que todos tenemos, no sé si un recuerdo de que hemos venido a otro sitio, que nuestros genes están en otra parte lejana o algo ahí. ¿No te habrán abducido? ¿No serás de otro planeta? No, ¿para qué? Pero si eres consciente que eres una leyenda en este país, ¿no? ¿Te das cuenta? Espero que no. Sí, eres una leyenda. ¿Sí? ¿Has visto la gente la cara que ha puesto cuando no sabían que venías? Muchos de ellos, ¿no? Y soy los vigilantes aquí. Yo no hace mucho tiempo iba en un taxi contigo, no sé si te acuerdas, íbamos a hacer un programa de televisión y el taxista se volvió loco y hacía tiempo que no salías en televisión. Marcaste una época en este país. La verdad es que lo tenía fácil porque, hombre, eso ahora sería irrepetible. En aquella época no había más que 2 cadenas, las 2 de televisión española, la 1 y la 2. Cuando yo empecé la 2 ni siquiera llegaba a todo el país. Y era mucho más fácil alcanzar un nivel de popularidad y meterte en la casa, en la familia de mucha gente. Luego fueron 6 años y medio ininterrumpidos de programa que también, aunque sea solamente por ser pesado, acaba siendo, pues eso, como un pariente, que es como me veía y como me sigue viendo mucha gente, algo que a mí
que a mí me gusta, a mí me agrada. Al que le caes mal, que habrá muchos, pues no se acerca a decirte nada. Generalmente que se acerca porque le caes bien. Eran sus primeras palabras en este tiempo de recuerdos. Hay más. El maestro nos enseñó a muchos de nosotros lugares mágicos y secretos del mundo. Comencemos viajando por América a la búsqueda de unos extraños seres. Los llamamos los dioses instructores. Escuchar estos minutos llenos de claves. Si hay un lugar en este planeta donde los dioses dejaron sus huellas, es sin duda Perú. Este país está plagado de restos de ciudades, de lugares mágicos donde la sombra de antiguas visitas está aún presente en nuestros días. Son muchos los lugares que muestran sugerentes restos y pruebas de culturas de difícil comprensión aún hoy. Chan Chan, Huaraz, la Cordillera Blanca son lugares que resuenan a extrañas presencias, a extrañas visitas. Nuestro propósito esta noche es comenzar el viaje, comenzar a conocer lugares donde desconocidos pobladores han dejado restos, pruebas de su presencia. Nuestro primer invitado esta noche nos sirve de guía. ¿Tú crees, Fernando, que los dioses estuvieron aquí en el planeta al principio de las civilizaciones? Eso dice el hombre antiguo y sus razones tendría, ¿no? Porque hoy interpretamos esos dioses con una perspectiva diferente, desde fuera, desde lo espiritual y más como, por sus evidencias, más como dioses tecnológicos que otra cosa, ¿no? El propio Yahvé de las escrituras de la Biblia, o el Huitzilopochtli de México, o el Viracocha de los Andes, puedes en su recorrido, en su apostolado, en sus acciones, milagros, bueno, se deja entreverlo una tecnología muy avanzada. Por supuesto que es una interpretación, ¿no? Pero a mí me parece más plausible que vinieran de otro lugar a que fueran realmente dioses, ¿no? Se podría pensar eso, que puede ser una raza de seres, una suerte de seres extraterrestres que vinieran aquí a colonizar el planeta, a ayudar a los diferentes pobladores a adelantarse y les dieran el fuego y algunas de las cosas. No lo sé, posiblemente hicieran experimentos de tipo sociológico, o vete tú a saber si éramos simples o hemos sido simples comparsas en dramas de otras civilizaciones, de otras culturas. La Biblia pues parece reflejar eso. Y pueblos elegidos ha habido en todo el mundo, en todo el pasado, con historias muy parecidas. La última vez que estuvimos aquí, o que estuve con vosotros, me parece que salió el tema del éxodo de los aztecas mexicas, ¿no? Y es calcado al éxodo del pueblo judío, ¿no? Pero te coges en los Andes el mito de los hermanos Ayar, de los fundadores de la dinastía inca, y bueno, lo que recogieron los cronistas, y ellos no tenían ningún motivo ni para mentir ni para adornar las cosas. Al revés, el intento de los frailes que acompañaban a los colonizadores o a los conquistadores pues era desmitificar y reducir toda aquella religión tradicional de esos pueblos pues a puro paganismo y a pura superstición. Pero aún así, cuando ellos recogieron el mito de los hermanos Ayar, es que es una descripción de una epopeya de ciencia ficción, ¿no? Después del diluvio del Uno Pachacuti, que es como en aquella zona se llamó al diluvio, que ese es otro tema curioso. Ha habido muchos diluvios universales y aparentemente coinciden cronológicamente. Debió haber un cataclismo muy, muy grande hace unos miles de años que conmovió a parte del planeta. Y salieron los hermanos Ayar y salieron con armas que eran capaces de destruir montañas. Volaban, tenían una caja con la que se comunicaban unos con otros, igual que el arca de Huitzilopochtli.
vestían unas ropas extrañísimas que no había descripción por parte de los naturales para reflejar qué tipo de tejido era. Toda una serie de cosas que sorprendieron, que impactaron a aquella gente, que quedó sobrecogida por el extraordinario poder que manejaban. Y lo que está claro es que no eran investigadores, no eran apóstoles, lo que eran es generales que pusieron en marcha a los pueblos, movieron unos contra otros e hicieron lo que hicieron pues los judíos en Palestina, en la actual Israel, y lo que hicieron pues los aztecas en todo México, pues es lo mismo que hicieron allí. Y esa similitud en los orígenes puede dar la idea de que había una especie de tronco común que hacía que todo funcionara igual, o que fueran las mismas historias con diferentes protagonistas. No lo sé, o es una estrategia lógica tal vez, o lo más probable es eso, que hubiera una especie de manual, ¿no?, de comportamiento para manejar grupos, igual que ahora pues está perfectamente conocida la psicología de grupos y el papel que representa cada cual y cómo mover, y los de marketing, los sociólogos pues saben muy bien cómo hacerlo. Probablemente entonces hubiera también normas, estrategia para movilizar a los pueblos. El objetivo no lo sé. Todos ellos se marchan prometiendo volver. Viracocha se va por Puerto Viejo, en el actual Ecuador, después de su viaje evangelizador, pues diciendo también que volverá. Es un mito del que luego se sirven los conquistadores. Pero Viracocha, por ejemplo, puesto que en la introducción hablabas de los Andes, bueno, hizo unas cosas. Hay un trabajo de una alemana, de María Soltennevene, de una matemática, un trabajo francamente bueno. Esta mujer ha escrito una serie de monografías sobre la ruta de Viracocha, sobre Chavín de Guantar, sobre otros lugares, y el camino que siguió Viracocha desde Tiahuanaco, donde formó al hombre, también a imagen y semejanza suya, y también lo hizo de barro. Después de hacer varios intentos fallidos. Su viaje después de colonización y evangelización, pues es una línea impecable, es la bisectriz entre el norte y el oeste, es el ángulo noroeste perfecto, marcando distancias dentro de esa línea totalmente recta, distancias equidistantes entre Tiahuanaco y Pucara, y entre Pucara y Cuzco exactamente la misma distancia. También episodios similares a los de Sodoma y Gomorra, en Pucara, pues para castigar la impiedad de las gentes que probablemente no se sometieron a sus dictados, pues hizo bajar fuego del cielo. Y está recogido en las crónicas de los cronistas de Indias, pues cómo ese fuego tenía efectos tan curiosos como que las piedras perdían su peso, y que piedras, no recuerdo exactamente el texto, pero así como piedras que difícilmente podrían cargarse en un carro de bueyes, pues un solo hombre las levantaba sin esfuerzo. Cosas que aluden a una tecnología, a armas muy sofisticadas, ¿no? Curioso. Hablamos de Perú, si quieres vamos con Perú como uno de esos lugares donde los dioses o esos seres que estuvieron antes dejaron algunas pruebas. Tú has viajado mucho por Perú. En los dos últimos números hablas de lugares como Chavín de Guantar, que vamos esta noche a tratar de conocer, pero antes Chan Chan y Huaraz. Sí, ¿qué lugares dirías tú importantes de encontrar restos en Perú? No, pero a mí en la costa peruana hay una idea general equivocada, ¿no? Cuando uno habla del pasado peruano, del pasado de Bolivia o del pasado de Ecuador, pues parece que se está aludiendo exclusivamente al Inca. Y los incas es simplemente una familia, pues una estirpe como pueden ser aquí en Europa los Borbones o los Estuardos, no era un pueblo, era una estirpe que puso en marcha pues un imperio y lo hizo de una manera férrea. Cuando los conquistadores llegaron allí, hombre, es una estupidez pensar que Pizarro y un puñado de gente conquiste el Perú, o que Hernán Cortés y unos cuantos pues conquisten México. Se aliaron con los otros pueblos que estaban hasta la nariz de los aztecas mexicas en México y de los incas en el otro lado. Mantenían unas dictaduras férreas, un orden social impecable, como sucede con las dictaduras, y gracias a esa alianza con esos otros pueblos que estaban sometidos, pues
pues hicieron la conquista, y las alianzas pues tenían un objetivo, que era pagar menos impuestos. Con los españoles iban a pagar menos que con los incas, en el caso de Perú. Y sin embargo las culturas más fascinantes son las anteriores. Desconocidas absolutamente, o casi. O poco conocidas, obviamente, por los arqueólogos, sí, pero muchas veces en esos países el ciudadano medio tiene muy poca idea, porque se ha utilizado la historia como elemento de manipulación, ¿no? En México eso es espectacular, y tú lo conoces pues tanto mejor que yo. Se busca la identidad y el patrioterismo pues en lo azteca, y bueno, y eran unos bárbaros. Donde realmente están las culturas importantes pues son los mayas, son los olmecas, y en Perú pasó exactamente igual. En Perú hay culturas en la costa que eran prodigiosas. La cultura mochica a mí es una cultura que me parece fascinante, o Chanchan, la capital del Imperio Chimú, y era una ciudad de barro. De barro. Pero una ciudad de barro que debió tener en su época de esplendor 250.000 habitantes. No estamos hablando de cualquier cosa. Hombre, al ser barro, al ser un material tan frágil, aunque allí no llueve casi nunca, cuando llueve pues se lleva una gran parte de la ciudad. Yo rodaba con intervalo de varios años, y muchas cosas que rodaba en los primeros documentales luego ya no estaban. Ya les había ahogado el agua. Claro, pero lo que se va restaurando son frisos de una belleza y de una riqueza extraordinaria. Y uno tiene que imaginar cómo eran aquellas ciudades, no esos montículos de barro informe, ocre, sino lo que eran paredes estucadas, pintadas de brillantes colores, con tapices, con paños colgados de las paredes, ciudades donde se bebía cerveza, donde se charlaba, donde se comerciaba, donde había una tremenda vida, ¿no? ¿De qué tiempo estamos hablando? La capital del Imperio Chimú, pues estamos hablando de esta época, de esta era, y aproximadamente pues en el año 1000, en torno a esas fechas, 1100, 1900. La cultura mochica es un poco anterior. Los mochicas construían pirámides pues como las hacían en Asiria, con 3 tipos de adobes y la misma técnica constructiva. Un pueblo que se planteó cosas tan curiosas como que las máquinas podían rebelarse contra el hombre. ¿Ah? Sí. E incluso hay un mural que ahora está cubierto pues cerca de la Huaca de la Luna, que los arqueólogos lo titularon así: la rebelión de los artefactos. Entonces las máquinas, las pocas elementales máquinas que había en aquella época, las armas, mazos, no sé, algo muy rudimentario, pues provistos de brazos y piernas, perseguían a los hombres en ese fresco, ¿no? ¿De dónde le surgió esa idea? Es difícil imaginarlo. ¿Por qué ese pueblo que descubrió la escritura, inventó una forma de escritura, la escritura de los payares, por qué de repente, por decreto, pues se prohibió la escritura? ¿Qué pasó allí para que, por un lado, reflejaran esa rebelión de las máquinas, por otro lado, prohibieran o habiendo adquirido algo tan importante culturalmente como la escritura, de repente dejaran de utilizarla, en una especie de rechazo por algún acontecimiento a todo lo que significara tecnología, cultura, ¿no? Una cultura que hacía una cerámica prodigiosa, de un realismo impresionante, que permite hoy pues saber cómo era aquella gente, qué enfermedades padecía, cuáles eran sus ceremonias. La última vez que estuve ahí en el Museo de Trujillo, pues lo habían hecho muy bien, habían montado grupos de cerámica recogiendo diferentes escenas. Eran pueblos como no se reflejan los libros de historia, y como uno no tiende a imaginarlos, ¿no? Pueblos con belleza, con colorido, con música, culturas muy dinámicas, muy esforzadas, sacando rendimiento a una de las zonas más estériles del planeta, utilizando lo que tenían a su alcance, como eran los caballitos de totora, ¿no? Y desarrollando toda una técnica. No tenían madera, pero con juncos, con papiro, pues construían pequeñas embarcaciones en las que, a horcajadas, pues cabalgando sobre ellas y sobre las olas, pescaban. Y eso está en la cerámica de hace 2000 o 3000 años, y está ahora en la actualidad, siguen utilizando el mismo sistema para pescar. Nos preguntan, Fernando, si has escrito algún libro sobre todo esto que estás contando.
Hombre, tanto como escribieron, lo que hice fue de una serie que rodamos ahí en Perú. No sé si fue pues de las últimas. Pues todos los guiones o parte de los guiones se transcribieron y se les dio un poco forma literaria en aquella colección de Espacio y Tiempo, que eran 50 libritos. Y estaba en uno de los libros, estaba en El Imperio del Sol, estaba recogido. El Imperio del Sol. Sí, toda una serie de programas de Perú, y en El Dios Jaguar pues toda una serie de programas de México. Pero vamos, en Perú yo creo que haber rodado como 30 documentales a lo largo de los años. Buscando en pequeños mercadillos se puede encontrar todavía algún libro de estos que son joyas. Antes de pasar a Chavín de Guantara, hay un lugar donde hay las figuras más extrañas. Otros lugares de Perú te han llamado la atención de esas veces que has estado ahí, donde hay pruebas de, primero, otra civilización o quizá de paso de dioses por ahí. Yo creo que esas huellas están. Lo que pasa es que hay que saber verlas y hay que interpretarlas, y a veces hay que escuchar a los propios. Antes hablábamos de la cultura mochica y del imperio chimú, y ellos hablan de su origen de las estrellas, que vinieron de un sistema binario, que vinieron de 2 estrellas. Sus antecesores, bueno, pues a lo mejor era verdad, ¿no? Técnicas que no ahora... Hace ya mucho tiempo que no voy por allí, pero en la última ocasión ya estaban biólogos, botánicos investigando con algo que al parecer ya conseguían los antiguos peruanos, que es el algodón de color. ¿El algodón de color? Sí, algodón de diferentes colores. Pues, ahora pues se puede plantear a través de la manipulación genética, pero en aquella época cómo lo consiguieron, cómo consiguieron el maíz. En Perú pues... lo que se dice o lo que recogieron los cronistas es que había 3 plantas que los dioses habían regalado al indio, ¿no? Una era el maíz, que en efecto el maíz silvestre no existe. El maíz es un monstruo, es un híbrido que fabrica el hombre. La otra es, y el maíz constituye la base fundamental de la alimentación. La otra era la coca, que le permitía al indio pues ser insensible o poco menos al dolor y a la fatiga. Y la otra era la josca, con la que ablandaban la piedra. Y bueno, pues según ellos era un regalo de los dioses. En el pasado, solo los más valientes zarpaban en busca de otros mundos. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. En la vida hay días buenos y días malos. Momentos alegres y momentos tristes. Horas bajas y grandes celebraciones. Hechos trascendentales y pequeñas historias. En Radio Nacional lo hemos vivido todo contigo. Siempre contigo. Radio Nacional. Y seguimos en esta hora especial del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. En este tiempo que hemos ganado haciendo un homenaje a Fernando Jiménez del Oso, seguimos con algunas nuevas intervenciones de él. El maestro en esta ocasión nos habla de psicofonías, de vida más allá de esta, y da algunos datos muy reveladores. Ya veréis, escuchad. Desde que el ser humano termina su vida en este planeta, todo un misterio se cierne sobre la existencia humana. Muchos creen que la vida continúa más allá de esta y se perpetúa en múltiples reencarnaciones. Otros ven el cielo y el infierno como la meta de nuestra existencia. Sin embargo, desde hace tiempo, muchos afirman que existe la posibilidad de comunicarse con esos seres fallecidos.
través de diversas técnicas, el más allá llega hasta nosotros con sonidos claros e imágenes inquietantes. Es el tema de la transcomunicación, uno de los argumentos que esta noche trataremos con un experto. El doctor Fernando Jiménez del Oso nos introduce en este fascinante mundo. Ahí está esa introducción. Fernando, ¿tú crees que existe la posibilidad de comunicarse con el más allá? También son preguntas para nota. Sí. Aparentemente sí, si prestamos crédito a lo que esas voces dicen, porque, bueno, el hecho indiscutible, como te comentaba antes, que son voces que proceden de algún lugar desconocido, que ellas mismas se identifican o se definen como procedentes del mundo de los muertos, que a veces sus respuestas son perfectamente coherentes y encajadas con lo que podría suponerse un mensaje desde el otro mundo, pero que en otras ocasiones no encajan ahí. En otras ocasiones, yo en la introducción de ese CD digo que lo que las psicofonías o la transcomunicación en general nos enseña es una especie de universo caótico, es decir, no encaja en los conceptos que tenemos o que se nos han impuesto sobre el otro mundo, ¿no? Lo que recibimos a través de las psicofonías son pues unas voces que parecen estar perplejas, otras que son amenazadoras, otras muchas que dicen que son muertos, pero en ningún caso dan respuestas contundentes, claras a las preguntas que nos formulamos desde este lado, en esta parte de la vida. Pero lo cierto es que las voces existen, que son... Las voces existen, eso es indiscutible, está probado hasta la saciedad y está claro. Además, hoy en día es imposible trucar una psicofonía si uno tiene la tecnología adecuada. Se identifican perfectamente las psicofonías auténticas y está claro que no son ruidos espurios, que no son restos de emisoras, que no son otra cosa más que eso, que voces procedentes de un mundo, de un universo, de una dimensión, o no sé de dónde, pero que no corresponden a este plano de la realidad, y eso ya es mucho. Poder afirmar eso con certeza me parece que es sumamente inquietante. ¿Tú crees en que la vida continúa después de esta? A nivel de creencia sí, plena seguridad no la tengo, pero después de tantos años uno acaba inclinándose en un sentido o en otro. Yo después de todo este tiempo me inclino en el sentido de que sí, me parece probable. No te voy a decir que testimonios como los que vamos a escuchar o otros parecidos son una demostración contundente de eso, ni mucho menos. Creo que no hay pruebas evidentes todavía. Sí hay indicios, pero me inclino a pensar, me inclino a creer que sí. Y dentro de esa creencia, pues te diría que la reencarnación me parece que es la pieza que hace que todas las demás ajusten adecuadamente. Pero bueno, la respuesta concreta te la daré en cuanto me muera. No se puede jugar con esto. No se puede jugar con esto. Te voy a decir si hacemos un pacto Yo lo hice con una amiga medium, con Milagro, estuvimos pues haciendo espiritismo durante muchos años, en condiciones de control, se hacía en mi casa, no menos de 2 sesiones semanales. Hicimos ese pacto que tú me ibas a proponer ahora. Yo jugaba con ventaja porque Milagro en aquellos años pues, debía tener unos 80 años y yo tenía, pues, no llegaba a los 30, con lo cual pues era por probabilidad. ¿Jugabas con ventaja? Sí. Y ahí quedó la historia, nos dejamos de ver por circunstancias mías personales y bueno, pues llamó por teléfono a la consulta y me dijo la secretaria que me había llamado Milagro. ¿Llamó por teléfono? ¿Pero viva? Sí, ¿Estando viva o...? Yo no lo sabía, me dijo nada más. Bueno, ¿y qué quería Milagro? Pues no, solamente que te dijera que te había llamado. Y al cabo de unas semanas, pues accidentalmente me encontré con alguien, salió la conversación, pregunté por ella, me dijo, ¿no sabes si murió hace como 3 meses o cosas así? ¿Sí? Sí, además no es un nombre muy común, Milagro, no Milagros, sino Milagro. Y yo no conocía ninguna otra Milagro, ¿no? Y además mi secretaria juraría, porque había llamado en muchas ocasiones, juraría que era su voz. Pero bueno, queda ahí. Yo creo que es mejor así, que si yo a coger, me pasan la llamada y cojo el teléfono, pues habría sido una conversación un poco rara, ¿no?
Sí, curioso. ¿Es peligroso intentar comunicarse con los muertos, jugar con la ouija y con toda esta serie de historias? Como todo, a mí no me ha pasado nada grave. Sesiones de ouija a lo largo de 13 años, incontables, centenares, en todo tipo de condiciones, a veces con resultados sorprendentes. Pero vamos, sesiones entretenidísimas, instructivas, todo lo que tú quieras, en ocasiones aparentemente con personas muertas, pero todos los que hemos hecho mucha ouija la hemos terminado dejando de hacer, y Chicho es uno de ellos. Él fue uno de los Chicho Ibáñez Serrador lo hacía. Bueno, yo era un crío cuando nos conocimos y él venía de Argentina. En Argentina se practicaba mucho, y yo he hecho sesiones de velador con él y de ouija empecé. Y él también lo acabó dejando. De hecho, la última psicofonía, la última ouija fue en casa, pues una noche que vino a cenar Chicho con Lorena, con su mujer actual, que no lo había hecho nunca, y bueno, nos gastó una de esas bromas extrañas, dándonos un teléfono, diciendo que era alguien que se acababa de matar en la carretera, que le diéramos el recado a su esposa. Y llamamos a ese teléfono. Allí vivía ese señor, que dijeron no está en casa, está en Valencia. Y preguntamos por el nombre de la esposa y dijo, no, es que está durmiendo, era muy tarde. Y luego repetimos la llamada y en efecto todos los datos eran ciertos. Y no se había muerto el hombre, afortunadamente. Luego al día siguiente pues volvimos a llamar y no había pasado nada. Ese tipo de bromas pues ya es suficiente como para plantearte que la ouija hay que tomarla con la cabeza fría y los pies calientes, que uno no puede dejarse sugestionar ni creer lo que aparece allí. Además se abre la puerta a algo. Yo no sé lo que es, pero al final en la casa acaba habiendo, vamos a decir, un ambiente extraño, ¿no? No, yo no quiero. La haré en tu casa si quieres, pero vamos, en la mía no. Bueno, a ver si hay alguien que quiera que lo hagamos. ¿Te parece que escuchemos alguna de esas psicofonías, esas voces extrañas? Me parece muy bien. Hay son casi todas de Pedro Amorós, un investigador, compañero nuestro. Casi todas. De él hay algunas, él hace la presentación de esas psicofonías, y hay algunas que son de otros investigadores, pero él ya cita los nombres de ellos. Estas que hemos elegido están preparadas en el sentido de que están listas para escuchar, no que estén tocadas en ningún sentido. Son de Pedro Amorós. Esta primera que vamos a escuchar la obtuvo en Belmez, en la famosa Casa de las Caras. Y responde la voz algo así como: quien viene aquí viene a renacer. La escuchamos, está grabada 2 veces o 3 veces, creo. Ahí está, espérate, que estamos en una entrada bonita. Vale. Ahí. Vale. No sé si se ha podido escuchar, hay una voz. Yo no he entendido nada. No, es que hay que poner el oído. Vamos a volver a ponerla, están hablando ellos, hay voces de humanos, y por al fondo, muy al fondo, se oye una voz. Creo que sí, que estaba entrevistando a María cuando se hizo esa inclusión, que se oye allá lejos, allá detrás. Quien viene aquí viene a renacer, lo volvemos a escuchar. Hay otras clarísimas que ponen los pelos de punta, pero vamos a escuchar esta primera. Ahí está, espérate, que estamos en una entrada bonita. Vale. Ahí. Vale. Quien viene aquí vuelve a nacer, dice. Y eso sí, yo por lo menos lo he escuchado claramente. Sí, curioso, en Belmez se siguen apareciendo nuevas caras y se siguen grabando psicofonías desde que empezó toda esta historia. Recuerdo yo las primeras visitas allí con Germán de Argumosa, con Joaquín Grau, con Jordán Peña, con otros amigos, y desde siempre es frecuente ahí obtener psicofonías. Escuchamos otra, esta es impresionante, que a veces son más claras que vamos a ir poniendo. Ya veréis, esta dice acércate, escuchar. ¡Acércate! ¡Acércate! Pone los pelos de punta, ¿no? Serán los tuyos. Bueno, eso también me pasa, como a ti tengo poquitos, pero los pocos que tengo me los pone de punta. Perdona, los oyentes no saben de qué se ríen, y obviamente es que soy calvo, igual no me conocen. Sí, te conocen. No me has visto nunca. Te conocen. Hay otra, está preguntándole Pedro Amorós acerca de cómo se hacen, si ese sistema que estaba utilizando era bueno, y la voz le responde: esta es un poco difícil de escuchar. Ok, dice, como diciendo, está bien, sí, la fórmula que estáis utilizando. Lo escuchamos. Pues creo que se entiende bastante. Tienen algo siniestro estas voces, ¿no? Siniestro.
tiene una sonoridad especial y a veces son cosas tan... esas frases como tengo miedo, estoy solo, ¿no? Hay una que son hablas, sobrecogedoras. Que es sobrecogedora. Escuchamos otra, está tratando de entablar una conversación con estos espíritus y este supuesto espíritu, esta voz o lo que sea del más allá dice, hola, lo escuchamos. ¿Lo has entendido? ¿Lo has escuchado? Sí, ahí al fondo. Y esta, la siguiente, a mí sí que me pone los pelos de punta. Están preguntando de dónde vienen estas voces y dicen directo de los muertos. Sí. La escuchamos. ¿Cómo pueden ser tan claras las voces, Fernando? Es que a veces son impresionantes, ya han visto, ya hemos escuchado la diferencia, ¿no? Algunas que cuesta trabajo son apenas inteligibles y otras que son rotundas, claras, que tienen todas esas, insisto, esa sonoridad, ese timbre especial, algo que no es normal y que además se recoge como cuando se analizan a través del ordenador, está claro como son de otra manera, no hay toma de aire, va enlazada la terminación de una palabra con las otras, hay una serie de características que dan luego después esa sonoridad. Una explicación desde tu punto de vista de psiquiatra, conclusión o explicación, ¿qué son, de dónde pueden venir estas voces? Insisto, es algo que se manifiesta en este plano de la realidad, pero que no procede de este plano de la realidad. Es decir, pueden estar en el mundo de los muertos, no tengo ni idea, pero no son de aquí, son de... Yo creo que la palabra de otro mundo es la más adecuada. Búscanos en la madrugada del sábado al domingo de 2 a 4, 1 hora menos en Canarias. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Reveladores esos sonidos, las psicofonías, lo que contaba Fernando acerca de ese personaje que se aparecía o le llamaba en su consulta. Y para terminar estos minutos dedicados a Fernando, vamos con un último tema. Nos habla de magia negra y de los chamanes, un argumento que él conocía muy bien en esos viajes que hacía por Latinoamérica, por otros lugares del mundo. Escuchad. Las fuerzas del mal se van a enfrentar para combatir por el control sobre la vida del hombre. Los tambores hablan a las víctimas de los chamanes y de los hechiceros, poderosos espíritus malignos que viven en las criaturas más terroríficas del Amazonas. La anguila eléctrica. Sus terribles descargas son como latigazos que paralizan el cuerpo de cuantos se cruzan en su camino. Las fuerzas del mal siempre acechan. Incluso algunos brujos otorgan su poder a tenebrosos fines. Maldiciones y hechizados, rituales y limpiezas conforman esa otra cara oculta de la realidad cotidiana en estas tribus. Los embrujados, los malditos, los desterrados al sombrío mundo de las fuerzas maléficas, son otros elementos en permanente pugna con la magia positiva que emana de la naturaleza. Veamos qué nos dice nuestro experto, un aventurero que exploró muy de cerca tan tenebroso mundo. Este es un tema, Fernando, a petición popular que se dice. Mucha gente nos ha pedido que tú concretamente nos hablaras de eso. ¿Existe la magia negra? Existe, lo que no creo es que sea operativa, o por lo menos no en las condiciones en las que la gente supone. Es muy frecuente que acudan pacientes a la consulta con una depresión o con un problema de otro tipo y que con independencia de su formación cultural y demás, al cabo de un tiempo, cuando tienen más confianza, pues
pues te comenten que durante una época pues pensaban que eso era objeto de, era la consecuencia de algún tipo de actuación, de algún brujo, y como hay muchos presuntos brujos que se dedican a eso sin ninguna eficacia, afortunadamente, y cobrando cientos de miles de pesetas y millones de pesetas. Yo conozco algunos de esos casos y los he seguido de cerca. Bueno, pues se aprovecha de todo ese sentimiento o ese temor que uno tiene a lo oculto, a lo desconocido. Sin duda alguna se puede hacer daño con esas cosas. Lo podría hacer de la misma manera que te cura un chamán, pues te puede, no sé, desarmonizar o puede crearte algún tipo de problema, pero no lo hace. El que sabe no recurre a eso. Los que utilizan la mano izquierda son más legendarios que otra cosa. Y la prueba está en la práctica. Yo se lo comentaba, pues es un argumento que les doy a muchos pacientes. Mire usted, si eso fuera efectivo, ¿dónde cree usted que estaría el ministro de Hacienda? No, esa influencia a distancia que muchos suponen no existe. Y además es que son conceptos absolutamente artificiales, lo del bien y lo del mal, y en el supuesto de que existieran entidades o poderes o fuerzas negativas, nefastas, malas, el chamán no se jugaría su futuro, su vida y su tranquilidad, porque esas fuerzas teóricamente no se casan con nadie, no tienen un aliado, el que te pueden estar prestando una ayuda en un momento determinado, según sostienen ellos mismos, y al instante siguiente pues hacerte ese mismo daño a ti. Ellos procuran defenderse y no entrar en ese terreno, que en la práctica vendría a ser no dejar salir esos demonios interiores que tenemos dentro, no dejar salir ese aspecto, esa sombra que todos incorporamos y que tratamos de rechazar y de tener sujeta. El chamán cuando se protege, como antes escuchábamos con el turno, lo comentábamos a su propósito, o al de los ayahuasqueros o de cualquier otro tipo de chamán, lo que busca precisamente es afianzarse en sí mismo, en lo bueno, en lo positivo, invoca a todos los espíritus de la naturaleza o los espíritus de personajes que ya han muerto, pero que simbolicen o expresen la fuerza del bien, la fuerza del amor, la fuerza que integra. Yo te diría que no hay ser más temeroso que un chamán, porque tiene pruebas de que hay otra realidad que los demás no vemos y no tocamos, y él sí, él tiene acceso a esa realidad y sabe que es algo que él no controla. Siempre es, para nosotros puede parecer un experto, un controlador, un dominador, él sabe que no lo es, él sabe que está de prestado siempre, y que bueno, que el primero que sufriría las consecuencias sería él mismo, porque él es el que cruza la barrera. Sin embargo, dicen los chamanes, no, pero sí, no sé si has conocido algún brujo que trabaje con la mano izquierda. Sí. ¿Has conocido? Bueno, que lo dice. La mano izquierda es hacer un daño, magia negra, etc. Siempre se ha dicho eso y siempre se ha sostenido eso. Yo no lo creo. Creo que pueden actuar los que tengan fuerza, capacidad o conocimiento, pues directamente si están transmitiendo algún tipo de energía. Pero todo eso que afirma la magia simpática, de que a través de un cabello, a través de las uñas, o a través de algo que te ha pertenecido, hacerte todo ese tipo de encantamientos que toda la gente teme, eso es parte de la manipulación que ha habido y que sigue habiendo todavía. Yo no creo en eso. Afortunadamente. No, vamos. Pero hay mucha gente que trabaja con polvos, que trabaja con elementos físicos. Eso sí puede llegar a provocar mal. El brujo, por ejemplo. Naturalmente, claro que sí. Pero tú mismo, es decir, tú eres el peor enemigo y el mejor amigo que puedes tener. En general somos bastante enemigos de nosotros mismos y a ese nivel resultamos muy vulnerables. El que tú sepas o temas que alguien te está haciendo un trabajo es más que suficiente para poner en marcha toda una serie de sistemas del organismo que son dañinos. De la misma manera que segregamos pues endorfinas y una serie de sustancias que tienen un efecto anestésico curativo, que la sugestión puede llevarnos pues sin recurrir a otras explicaciones, pues a mejorar ostensiblemente de problemas funcionales o a curarnos de enfermedades, pues al revés, con un pensamiento
aburrimiento, con un sentimiento negativo, con el miedo, el temor, el sufrimiento. Todo eso significa una sobrecarga negativa para el organismo que primero plantea problemas funcionales y luego después problemas orgánicos. Y todos lo sabemos y contamos con eso. La actitud frente a una enfermedad pues es un elemento determinante de la evolución de esa enfermedad. El que se enfrenta con ánimo, pues va a superarla con mucha más facilidad, aunque sea el mismo virus, que ese otro que se siente acordado, que piensa que le ha llegado su último momento y que empieza a contribuir inconscientemente a su propia destrucción. Dentro del terreno de la sugestión, que es lo que más se mueve o la herramienta que más se utiliza dentro de la magia, pues ahí es tremendamente, sumamente fácil. Y en el vudú tú sabes que la víctima tiene que saberlo. Y tiene que saberlo porque recibe pues el pollo muerto o porque junto a su puerta pues se ha encontrado una serie de cosas, elementos de esa cultura, de esa sociedad que él sabe que significa que le han señalado a él para hacerle un daño. Esa comprobación es más que suficiente. No haría falta la acción de ningún babalorizado, de ningún chamán. No, simplemente con que tú vieras eso, si estás dentro de ese ambiente y eso lo crees, pues ya es suficiente para que empieces a sentirte mal y para que te mueras. Terminamos por hoy este programa especial de 3 horas con esta última hora de homenaje al maestro que nos llevó por la senda de los misterios y con una primera hora llena de claves de esa vida después de la vida. Gracias a todos por la escucha, por ayudarnos a llenar este espacio en blanco que volverá aquí a las antenas de Radio Nacional de España, a vuestra casa en 7 días. Acordaros, Radio Nacional de España. Feliz semana a todos, a disfrutar del otoño y de la semana. Nos vemos aquí, como os digo, en 7 días en el espacio en blanco y hasta las 4. Acordaos que han cambiado la hora. Os dejamos con un poco de nuestra música. Ha sido un placer estar juntos en este tiempo. Cuidaros.